Era joven cuando le hice brujería. Lo hice lleno de coraje, pensando que por fin iba a cobrarme todo lo que me había hecho pasar. Salió mucho más lejos de lo que yo quería. Desde entonces, vive pegada a un tratamiento. Y yo me quedé con algo encima que no se quita, aunque pasen los años. Cuando mi mamá empezó con él, yo todavía estaba morro. Al principio parecía buen hombre. Llegaba tranquilo, me preguntaba por la escuela, llevaba comida a la casa y se portaba atento con mi mamá. Yo venía de crecer con la ausencia de mi papá, así que ver a un adulto que se presentaba firme y amable me confundió. Pensé que tal vez esa vez sí nos iba a ir bien. Eso duró poco. Después de casarse con mi mamá, la forma en que me veía cambió. Luego empezó a tratarme como si yo le estorbara en cualquier rincón donde me encontrara. Con el tiempo se volvió costumbre que me cargara la mano. Si algo salía mal en la casa, volteaba hacia mí. Si él llegaba de malas, buscaba cualquier pretexto para aventarme el enojo. A veces era por una cosa mínima, un vaso mal puesto, una puerta cerrada más fuerte de la cuenta, un cuaderno fuera de lugar. Yo ya sabía cómo venía el día con solo verle la cara. Lo que más me fue llenando de coraje fue ver cómo trataba a su hijo. Con él sí tenía paciencia. Con él sí sabía hablar sin joder. El muchacho podía meter la pata y la cosa se enfriaba rápido. Conmigo no. A mí me hablaba como si trajera una cuenta pendiente desde antes de conocerme. Mi mamá se fue apagando en medio de eso. Nunca me dijo que yo estuviera inventando cosas. Tampoco me defendió como yo esperaba. A veces me pedía que aguantara. Otras veces guardaba silencio y dejaba que él decidiera todo. Yo le fui guardando ese rencor junto con el otro, porque lo que ese hombre me hacía era una parte del problema. La otra era sentir que dentro de mi casa yo no tenía a nadie. También es cierto que yo ya venía muy torcido por dentro. Mi papá se había ido cuando yo estaba más chico, y esa herida la cargué mal por años. Era un adolescente atravesado, fácil de prender y con mucha rabia mal acomodada. Lo puedo reconocer ahora. Lo que no acepto es que por eso se quiera suavizar lo que viví con mi padrastro. Ese hombre sí me traía de encargo. Eso lo tengo claro hasta la fecha. La noche que me empujó a hacer lo que hice fue un sábado. Había salido con un amigo después de cumplir con todo en la casa. Me fui tranquilo porque ese día no le había dado motivo para buscarme bronca. Regresé ya noche cerrada. Abrí la puerta de mi cuarto y me quedé viendo un espacio que se sentía raro. Todos mis aparatos ya no estaban. Me acerqué al escritorio y vi el hueco donde siempre dejaba mis cosas. No entendí nada al principio. Pensé que alguien había entrado a robar. Bajé a la cocina y ahí estaban mi mamá y él, como si no hubiera pasado nada. Le pregunté por mis cosas y me contestó que me las había quitado porque sí. Así, sin más. Quise saber qué había hecho esa vez y salió con lo de siempre. Que mi actitud, que su casa, que él mandaba. No me dio una razón concreta porque no la tenía. Quería verme jodido, eso era todo. Volté hacia mi mamá esperando, aunque fuera, una frase a mi favor. Ella siguió moviendo lo que estaba cocinando y no dijo nada. Me subí a mi cuarto con una rabia que me nublaba. Me senté en la cama y me quedé repasando todo lo que me había tragado en esos años. Las humillaciones, los castigos sin sentido, las veces que me exhibió frente a otros, la forma en que trataba a su hijo como si fuera otra clase de persona. Esa noche decidí que ya no iba a seguir esperando a que alguien me defendiera. Un tiempo antes, un amigo me había llevado con un tío suyo. Decía que el señor sabía de brujería y de trabajos oscuros. Yo fui más por curiosidad que por otra cosa, pero desde la primera vez me quedé enganchado. Era un hombre de mirada pesada, de esos que hablan poco y parecen medir lo que traes encima sin que les cuentes nada. Me habló de cosas que yo no había escuchado antes, de cómo dañar, de cómo enfermar, de cómo cargarle algo a una persona. No me enseñó todo ni me explicó de dónde venía cada cosa. Me mostró lo suficiente para que yo entendiera que eso existía y que había gente que sí lo trabajaba en serio. Yo traía tanto rencor guardado que esa idea me cayó como anzuelo. Seguí yendo. Aprendí algunas cosas. No voy a decir cuáles. Hay detalles que prefiero dejar fuera y así se van a quedar. Después de aquel sábado ya no pensé en otra cosa. Pasé varios días con la idea fija. Cada vez que veía a mi padrastro caminar por la casa, hablarme con ese tono, o mirar a su hijo como si fuera oro, más me endurecía. Una madrugada reuní lo que me hacía falta. Había velas negras, unos recipientes, hierbas secas y otras cosas que no puedo mencionar.
Esperé a quedarme solo, cerré la puerta y empecé. Yo quería hacerle daño. Quería bajarlo de donde se había puesto. Quería verlo pagar. Esa era toda mi cabeza a los 17. Los primeros días no pasó gran cosa y hasta pensé que tal vez no había funcionado. Luego empecé a notar cambios. Mi padrastro se veía cansado desde temprano. Se quedaba sentado más tiempo. Caminaba con menos fuerza. Mi mamá le decía que descansara o que fuera al doctor, y él se molestaba. Conforme fueron pasando los días, se le fue borrando la cara que siempre había tenido. Se veía gastado. Había ratos en los que se quedaba callado mirando hacia un punto fijo, como si algo le estuviera robando la atención. Yo lo veía sin decir nada. Por dentro seguía el coraje, pero ya se estaba metiendo otra cosa. Porque una cosa es imaginar la caída de alguien, y otra tenerla enfrente de ti. Un día mencionó ver una figura en la cocina. Dijo que llevaba días viendo a alguien parado cerca de la barra cada vez que pasaba por ahí. Mi mamá intentó restarle peso, pero él siguió mirando hacia la entrada como si esperara volver a verla. Según él, era algo alto, oscuro, quieto. Yo escuché eso y me quedé callado. No tenía forma de fingir que esa frase me daba igual. Desde esa noche él empezó a evitar la cocina cuando ya estaba oscuro. Si quería agua o cualquier cosa, le hablaba a mi mamá o esperaba a que alguien más pasara por ahí. Después empezaron las otras cosas. Mi mamá estaba cocinando una tarde cuando el salero salió disparado y se fue a estrellar contra la pared. El ruido se escuchó en toda la casa. Ella gritó, volteó para todos lados y al final hizo lo que siempre hacía, echarme la culpa. Decía que yo había tocado algo, que yo andaba haciendo tonterías, que en esa casa ya no se podía vivir en paz. Días después entró a su cuarto y encontró los cajones del tocador abiertos y la ropa tirada en el piso. Salió furiosa a reclamarme. Yo la escuché sin responder. Lo único que pensé fue que aquello ya se estaba moviendo solo. El hijo de mi padrastra empezó a despertar de madrugada diciendo que alguien le jalaba los pies. Se le veía en la cara que estaba espantado de verdad. Mi padrastro trataba de hacerse el duro, pero cada vez estaba peor. Ya no solo era el miedo de ver esa figura en la cocina, también se estaba enfermando. Empezó a quejarse de dolores. Caminaba encorvado por ratos. A veces se agarraba del marco de una puerta antes de seguir. Mi mamá se desesperó y quiso llevarlo al doctor varias veces, pero él seguía aferrado a que no era nada grave. Yo dejé de dormir bien en esos días. Me acostaba y me quedaba atento a cualquier ruido. La casa ya no se sentía igual. Había algo pesado en el aire, sobre todo en la madrugada y en la cocina. Fui a ver otra vez al hombre que me había enseñado. Le dije que quería parar todo, que aquello ya se estaba saliendo de lo que yo había imaginado. Me escuchó y al final me dijo que cuando uno hace algo por puro rencor, luego ya no decide el alcance. Me quedé esperando una solución más clara. No me la dio. Me habló de puertas, de cargas y de cosas que se pegan donde encuentran espacio. Salí de ahí peor de como llegué. Ya no traía la idea de castigar a mi padrastro. Ya traía encima el miedo de haber soltado algo dentro de la casa de mi mamá. La noche que acabó en el hospital se me quedó metida hasta hoy. Empezó a sentirse mal y en unas horas se vino abajo. Mi mamá andaba desesperada. Entre los dos lo subimos al carro y lo llevamos de urgencia. Yo iba callado, mirando hacia enfrente, tratando de no pensar en todo lo que había hecho semanas antes. En el hospital nos dijeron que traía falla renal y que la cosa venía muy complicada. No recuerdo el número exacto que mencionaron, pero sí recuerdo que las posibilidades de que saliera adelante eran muy bajas. Fui al baño y me encerré un rato porque ya no podía sostenerme igual. Todo el coraje con el que había hecho aquello se me vino abajo en ese momento. Yo no quería verlo bien, eso sería mentira. Pero tampoco quería mirarlo así, deshaciéndose en una cama mientras mi mamá rezaba a un lado. Sobrevivió. Empezó con diálisis y su cuerpo se fue quedando marcado por todo eso. La casa se calmó poco a poco después de que lo hospitalizaron, aunque todavía hubo semanas raras. Ruidos en la madrugada. La sensación de que en la cocina siempre había algo esperando. Cajones fuera de lugar. Cosas pequeñas que aparecían donde nadie las había dejado.
Nunca supe si se cerró por completo o si simplemente dejó de mostrarse igual. Yo lo que sí sé es que desde entonces ya no pude sentirme tranquilo dentro de esa casa. Los años fueron pasando y mi relación con él cambió de una forma rara. No se volvió una historia bonita. No hubo disculpas grandes ni abrazos pendientes. Lo que hubo fue desgaste, distancia, tiempo. Después de verlo enfermo y de verlo depender de una máquina para seguir, la guerra de todos los días fue perdiendo fuerza. También yo fui creciendo y empecé a entender mejor de dónde venía parte de mi coraje. Mi papá me había dejado una herida que me traía mal desde antes de que ese hombre entrara a la casa. Yo ya era un muchacho lleno de rabia y eso me hizo más fácil escoger el peor camino cuando sentí que me habían arrinconado otra vez. Eso explica algo de mí. No le borra nada a él. Mi padrastro sí me hizo la vida pesada. Sí me trató distinto a su hijo. Sí me empujó durante años hasta dejarme lleno de odio. Lo que pasa es que yo crucé una raya que ya no pude deshacer. Nunca le conté a mi mamá lo que hice, tampoco a él, mucho menos a su hijo. Me lo he guardado porque decirlo no le arreglaría nada a nadie. Solo abriría otra cosa. He tenido años para pensar en eso y siempre llego al mismo lugar. Yo quería que dejara de tratarme como si no valiera nada. Quería devolverle algo de lo que me había hecho sentir. Al final terminé metiendo a toda la casa en una oscuridad que nadie pidió. Mi mamá vivió cosas que nunca entendió. El niño se despertaba llorando. Mi padrastro cargó con una enfermedad que le cambió la vida. Y yo me quedé sabiendo exactamente dónde empezó todo. Conocí a mi esposa cuando todavía estaba joven y traía la cabeza limpia para ciertas cosas. Trabajaba mucho, ganaba poco, y aún así andaba contento porque me alcanzaba para salir, invitarle algo y hacer planes sencillos. Ella me gustó desde el principio porque no se parecía a nadie con quien yo hubiera salido antes. Era tranquila, trabajadora, y tenía una forma de hablar que daba paz. Con el tiempo nos fuimos acercando y empezó una relación que al inicio salió bien. El problema nunca fue entre nosotros. El problema empezó alrededor. Su familia me trató con una cortesía rara desde la primera vez. Me recibían, me ofrecían asiento, me daban de comer, pero en el fondo se notaba que yo no les acomodaba. La que menos me tragaba era su mamá. Nunca me hizo un escándalo ni me corrió de la casa. Lo suyo era más fino. Comentarios bien medidos, miradas largas, frases que parecían inocentes, pero siempre llevaban filo. Decía que su hija merecía estabilidad, que una mujer como ella debía pensar bien con quién iba a echar raíces, que en la vida no bastaba con quererse. Yo entendía perfecto lo que me estaba diciendo, aunque me lo adornara. Aún con eso, seguimos adelante. Nos casamos por civil y rentamos una casita modesta en otra colonia para empezar solos. Los primeros meses fueron buenos. Había cansancio, cuentas, trabajo y todas las cosas que trae la vida cuando uno empieza desde abajo. Aún así nos llevábamos bien. Hacíamos planes, salíamos cuando se podía y por las noches platicábamos tranquilos. Por eso me cuesta trabajo creer que todo se habría caído igual si la familia de ella no se hubiera metido como se metió. Las cosas no se rompieron de un día para otro. Se fueron torciendo despacio, como si alguien les estuviera apretando algo desde afuera. La primera diferencia que noté en ella aparecía después de visitar a su mamá. Iba un rato en la tarde, regresaba en la noche y ya no volvía igual. Entraba seria, contestaba poco y cualquier cosa le parecía motivo para discutir. Al principio yo pensé que eran broncas de familia que no me quería contar. Luego empecé a ver que no era casualidad. Cada visita la dejaba peor. Había días en que llegaba irritada y con frases que sonaban demasiado parecidas a las de su mamá. Comentarios sobre mi trabajo, sobre lo poco que ganaba, sobre mis decisiones, sobre la clase de vida que según ella le estaba dando. Me sacaba de onda porque esa no era la forma en que hablábamos entre nosotros cuando estábamos bien. Yo trataba de calmar la situación, pero había algo en su cara, sobre todo en la mirada, que me hacía sentir que no estaba discutiendo solo con ella. Poco después empecé a sentir que la casa traía un ambiente diferente. Había cuartos donde el aire se sentía cargado a ciertas horas. La recámara amanecía con olor raro aunque todo estuviera limpio. Algunas mañanas aparecía polvo oscuro en la entrada, justo por dentro de la puerta, como si alguien hubiera sacudido algo ahí durante la noche. Mi esposa decía que seguramente yo lo estaba metiendo en los zapatos, o que era suciedad normal. Yo barría, trapeaba,
y al cabo de unos días volví a salir. Esa clase de detalles fueron llenando la casa de una molestia que no sabía explicar, y a la par fueron llenando la relación de una tensión que tampoco parecía nuestra. Las peleas empezaron a crecer por tonterías. Una tarde era porque yo había llegado tarde del trabajo. Otra porque no le avisé que iba a pasar a cargar gasolina. Otra porque se me olvidó comprar algo para la cena. Cosas pequeñas terminaban convertidas en discusiones largas, con palabras que ya no parecían salir de la boca de la mujer con la que yo me había casado. Me decía cosas que antes no me habría dicho, que yo le estaba arruinando la vida, que desde que vivía conmigo no conocía la paz, que su mamá había tenido razón en varias cosas. Esas frases me iban desgastando porque eran casi las mismas que su mamá soltaba disfrazadas de consejo cada vez que nos veía. También empecé a dormir mal. No era insomnio como tal. Más bien me despertaba con la sensación de que no había descansado nada. Había noches en que escuchaba que me llamaban por mi nombre desde la calle, bajito, como si alguien estuviera parado junto al portón y no quisiera llamar la atención de los vecinos. Yo me asomaba por la ventana y no veía a nadie. Las primeras veces pensé que alguien se estaba equivocando de casa o que algún borracho andaba diciendo nombres al azar. Luego empecé a escuchar esa voz con más frecuencia, casi siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Mi esposa dormía profundo y nunca oyó nada. Yo dejé de contarle porque cada vez que intentaba hablar de algo raro terminábamos peleando. Una tarde regresé antes del trabajo porque me sentía fastidiado y quería agarrar una chamarra que había olvidado. La puerta estaba abierta. Entré y encontré a mi suegra dentro de la casa. Ella me dijo que había pasado a dejarle comida a su hija y que como nadie respondía, la vecina le abrió porque conocía a la familia. Eso ya me pareció mal. Más me molestó verla salir de nuestra recámara acomodándose el mandil como si nada. Le pregunté qué andaba haciendo ahí y me respondió que nomás estaba viendo dónde podía dejar unas cosas. No hice pleito porque estaba solo con ella y no quería darle gusto, pero esa imagen se me quedó pegada. En la noche le pregunté a mi esposa por qué su mamá tenía que entrar hasta el cuarto y ella lo defendió de inmediato. Dijo que yo siempre estaba pensando mal de su familia. Otra vez terminamos discutiendo. Días después, cuando fui a cambiar las sábanas, encontré debajo del colchón de mi lado un envoltorio pequeño, apretado, amarrado con hilo oscuro. Tenía tierra pegada, unas hojas secas, y dentro se sentía algo más duro, como si trajera una piedrita o un huesito. Me quedé viéndolo un rato sin saber si abrirlo o sacarlo directo de la casa. Al final lo abrí con cuidado. Había un pedazo de papel doblado muchas veces, cabello enredado, y un olor feo que salía de ahí aunque era una cosa tan pequeña que cabía en la palma de la mano. Volví a envolverlo, lo metí en una bolsa y se lo enseñé a mi esposa cuando llegó. Pensé que al verlo se iba a sacar de onda igual que yo. Lo primero que hizo fue enojarse. Dijo que seguro yo había recogido eso en la calle para culpar a su mamá otra vez. Me habló con una rabia que no le conocía. Esa noche dormimos de espaldas, y por primera vez me pasó por la cabeza que alguien estaba metiendo mano de una forma que yo no alcanzaba a ver. Tiré aquel envoltorio lejos de la casa, pensando que con eso se iba a acabar el asunto. No se acabó. Las discusiones se pusieron peores. Mi trabajo empezó a irse para abajo sin una razón clara. Cometí errores que antes no cometía. Perdí herramientas, se me olvidaban pendientes, andaba con la cabeza nublada. Mi esposa se volvió todavía más fría. Había días enteros en que apenas me dirigía la palabra. En la cama estaba ausente, en la mesa estaba ausente. Yo sentía que ella seguía viviendo conmigo por costumbre o por terquedad, pero que algo se estaba apagando a pasos muy rápidos. Cada vez que iba a casa de su mamá regresaba peor, más dura, más lejana, más convencida de que nuestro matrimonio era un error. Una noche fuimos a cenar con su familia porque era cumpleaños de una sobrina. Todo el tiempo me sentí fuera de lugar. No porque me ignoraran, sino por algo más sutil. Su mamá estaba demasiado atenta a mí. Se ofrecía a servirme, a pasarme las cosas, a preguntar si todo estaba bien, pero lo hacía mirándome fijo, como midiendo algo. En una de esas salí al patio por una llamada, y cuando regresé vi que la señora traía en la mano un peine de mi esposa. No era raro que estuviera peinando a alguna niña, pero al verme lo guardó rápido en una bolsa del mandado. No dije nada. Ya no estaba seguro de qué era paranoia y qué era intuición, así que me quedé callado. Esa noche, de vuelta en la casa, me encontré un vaso de agua puesto debajo de la cama del lado de ella.
Mi esposa juró que no la había puesto y me acusó otra vez de querer armar historias. Llegó un punto en que ya no reconocía mi propia vida. Había mañanas en que me sentaba en el carro antes de irme al trabajo y me quedaba viendo el volante varios minutos, sin ganas de prenderlo. La casa me pesaba, mi relación me pesaba, mi propia cabeza me estaba pesando. Un compañero del trabajo me dijo que me veía muy acabado y me recomendó una señora mayor que hacía limpias y le había ayudado a su esposa con un problema parecido. Yo no era de meterme en eso, por lo menos no antes. Pero para entonces ya había encontrado cosas raras en la casa, había escuchado mi nombre en la calle a deshoras y había visto cómo mi esposa parecía regresar convertida de casa de su mamá. Fui con aquella señora más por desesperación que por fe. La mujer me recibió en un cuarto sencillo, me hizo unas preguntas y luego me pidió el envoltorio si todavía lo tenía. Le dije que lo había tirado. Me pidió entonces que le contara todo desde el principio. La escuchó sin interrumpirme y cuando terminé se me quedó viendo con una seriedad que todavía recuerdo. Dijo que eso no era para enfermarme fuerte ni para tumbarme de una sola vez. Dijo que parecía un trabajo de separación, de desgaste, de enfriamiento, de esos que se hacen para meter distancia entre una pareja y volver una casa a un lugar incómodo. Según ella, no siempre buscaban muerte. A veces buscaban algo peor, que dos personas se terminaran solas, creyendo que lo que se estaba pudriendo entre ellas era natural. Me preguntó si la familia de mi esposa me quería. Solté una risa amarga. Le dije que sobre todo una persona llevaba años viéndome como un estorbo. Esa señora me hizo una limpia y me dijo que sacara varias cosas de la casa. Sal, tierra de las esquinas, trapos viejos, un florero seco que mi suegra nos había regalado desde que nos mudamos. Me advirtió que buscara bien en la recámara y detrás de la puerta principal. Esa misma noche, mientras mi esposa se bañaba, revisé el cuarto completo. Detrás del buró encontré otro papel doblado y amarrado. En una maceta que nos había llevado mi suegra había tierra removida y al fondo un listón con nudos. No necesité que nadie me dijera que eso no había llegado ahí por accidente. Se lo enseñé a mi esposa con la intención de que por fin reaccionara. Lo tomó mal otra vez. Dijo que yo ya estaba obsesionado, que estaba inventando cosas para enemistarla con su familia, y que si seguía así mejor cada quien tomara su camino. Lo más pesado de todo es que por esos días, parte de mí empezó a creerle. Había tanta tensión encima que yo ya no sabía si de verdad me estaban trabajando o si me estaba volviendo desconfiado, cansado y rencoroso. Eso fue lo que más me quebró, la duda. Porque cuando a uno le meten mano desde afuera y además lo hacen sentir que todo sale de su propia cabeza, el desgaste es doble. Ya no confías en tu pareja, pero tampoco confías en tu juicio. Yo me fui quedando solo dentro del matrimonio mucho antes de que nos separáramos. Al final nos distanciamos de una forma fea. No hubo una pelea grande que lo definiera todo. Hubo semanas de silencios, de reclamos cortados, de dormir mal, de comer cada quien por su lado, de verla mandar mensajes a escondidas y de sentir que cualquier palabra iba a empeorar las cosas. Una tarde ella agarró ropa, metió varias cosas a una maleta y se fue con su mamá según por unos días. Ya no regresó igual. Intentamos hablar un par de veces, pero cada encuentro acababa peor. Era como si entre nosotros ya no quedara un puente. Todo se había llenado de espinas. Nos separamos. Yo seguí con mi vida como pude, con la idea de que tal vez el amor no había alcanzado y ya. Me repetí eso mucho tiempo porque era más fácil que aceptar lo otro. Pasaron años. A veces nos veíamos por algún trámite o por gente en común. Siempre había una distancia rara, como si los dos recordáramos algo que nunca supimos nombrar bien. Luego vino aquel velorio del principio. La tía de mi esposa, una señora mayor que casi no hablaba de más, me buscó entre toda la gente y me soltó la verdad así, sin rodeos. Dijo que su hermana jamás me quiso para su sobrina. Dijo que fue con una mujer de otro pueblo y llevó una foto de la boda, tierra de mis pasos y cosas sacadas de la casa para trabajar nuestra separación. Aseguró que mi esposa no estuvo metida al principio, que más bien la fueron enredando con comentarios, visitas y cosas que le decían mientras yo trataba de sostener un hogar que ya venía golpeado desde afuera. Me dijo también que hubo gente de la familia que sabía, pero nadie habló porque creían que era mejor verme lejos que verlo a tiempo. Tiempo después hablé con mi exesposa, y aunque no me dio todos los detalles, me confirmó parte de eso. Me dijo que su mamá sí había llevado cosas de la casa con el pretexto de ayudarla a limpiar o acomodar.
Me dijo que varias veces encontró papeles y montoncitos de tierra donde no debían estar, y prefirió no meterse. Me confesó que hubo tardes en casa de su mamá, donde le decían que conmigo nunca iba a ser feliz, que algo en mí no le convenía, que nuestra relación venía torcida. Lo dijo llorando y con una vergüenza que ya llegaba tarde. Yo no le grité, tampoco le reclamé como años antes. La verdad es que para entonces lo que traía encima ya no era puro coraje, era cansancio. Un cansancio viejo de haber perdido algo mientras me hacían creer que todo se estaba cayendo solo. No sé qué parte de nuestro matrimonio se habría roto de todas formas y qué parte fue empujada por aquello. Sería fácil echarle toda la culpa a la brujería y lavarnos las manos, pero tampoco me interesa mentirme de ese lado. Nosotros también tuvimos errores. Tuvimos orgullo, silencios y malas decisiones. Lo que nunca voy a aceptar es que aquello fue una separación limpia. Había demasiadas cosas metidas alrededor, demasiada saña disfrazada de preocupación, demasiadas manos ajenas tocando la casa, la cama y la cabeza de mi esposa. La tercera noche en esa casa escuchamos abrirse la puerta del sótano. Mi esposa y yo seguimos callados en la cama mientras se oían las pisadas subir la escalera y detenerse justo frente a la puerta de nuestro cuarto. Yo tenía una silla atravesada en la chapa, porque desde la tarde anterior esa puerta no nos había gustado. La perilla bajó despacio y volvió a su lugar. Mi esposa me enterró las uñas en el brazo y se quedó rezando entre dientes. Las pisadas no se movieron por varios segundos. Se quedaron ahí, a un lado de la puerta, como si alguien estuviera esperando a que nosotros hiciéramos algo primero. Después se oyeron otra vez, cruzaron el pasillo y entraron al baño de visitas. La cortina de la regadera se corrió de un jalón y enseguida se abrió la llave. El agua cayó un rato largo. Ninguno de los dos se levantó a cerrar nada. Nos quedamos así hasta que empezó a clarear. Cuando por fin salimos del cuarto, la silla seguía donde yo la había puesto. El baño estaba vacío, pero el piso tenía charcos alrededor de la taza y la regadera estaba abierta a la mitad. Mi esposa me preguntó si todavía pensaba quedarme ahí a revisar el sótano. Le dije que sí, porque si no lo hacía, ya no iba a poder caminar tranquilo dentro de esa casa. Era una casa muy bonita, de esas que uno renta creyendo que por fin le salió algo bien. Tenía alberca, 2 pisos y un sótano que el dueño jamás mencionó como problema. Para él, esa propiedad era una herencia y ya. Para nosotros, a esas alturas, ya era otra cosa. La puerta del sótano estaba al fondo del pasillo, junto al cuarto de lavado. La abrí y prendí la luz. Abajo había un espacio amplio, con piso de concreto y paredes pintadas en blanco, aunque el blanco ya venía manchado en varias partes. A primera vista parecía un sótano cualquiera para guardar herramientas, cajas o muebles viejos. Lo raro empezaba cuando uno miraba bien. Cerca del centro había un círculo marcado en el suelo, como si durante mucho tiempo hubieran acomodado cosas siempre en la misma forma. Alrededor del círculo se alcanzaban a ver chorreaduras viejas de cera metidas en el concreto. En una esquina encontré un montón de clavos, hilo enredado, 2 fotos rotas y una bolsita de tela endurecida que no abrí. Mi esposa se quedó arriba, viéndome desde el marco, y me pidió que saliera. No le hice caso al momento. Seguí bajando hasta el último escalón porque quería convencerme de que aquello tenía una explicación sencilla. En la pared del fondo había varios agujeros alineados y una mancha alargada en el piso, como si por mucho tiempo hubiera arrastrado algo pesado en la misma dirección. Subí con las manos llenas de porquería y le enseñé la bolsita. Mi esposa se fue hacia la cocina sin querer verla. Dijo que esa casa traía algo mal desde antes de nosotros y que no pensaba quedarse a descubrir cuánto. Yo seguía aferrado a que debíamos hablar con el dueño, pedir que revisara, tal vez tumbar lo que hubiera quedado del inquilino anterior, limpiar bien y ya. El problema era que apenas llevábamos 3 días ahí. Habíamos pagado depósito, renta, mudanza y parte de los muebles de la recámara. Irnos esa misma semana nos dejaba quebrados. Le marqué al dueño. Me dijo que no sabía nada del sótano, que la casa había sido de una tía suya y que él solo la había mandado pintar antes de rentarla. Le describí las fotos, la cera y el resto de cosas. Guardó silencio un momento y luego me preguntó si yo quería que pasara un albañil a revisar. Le dije que sí. Quedó de mandarlo 2 días después. Ese mismo día empezaron las cosas arriba. Mientras yo estaba en el patio recogiendo unas cajas vacías, escuché a mi esposa gritar desde el segundo piso. Subí corriendo y la encontré parada frente al cuarto principal, sin meterse todavía. Me señaló hacia adentro.
Los cajones de la cómoda estaban abiertos y la ropa que había guardado por la mañana estaba tirada junto a la cama. No era ropa caída, estaba regada por todo el piso, hasta abajo del tocador. La ventana seguía cerrada. La puerta del closet, que habíamos dejado abierta, ahora estaba cerrada por completo. Mi esposa se acercó para abrirla y yo le dije que me dejara a mí. Cuando jalé la puerta, algo desde adentro la sostuvo un segundo y luego cedió. No había nadie. Lo único raro era una de mis camisas colgada del tubo, amarrada del cuello con un listón rojo que no era nuestro. Esa noche dejamos todas las luces del pasillo y de la escalera encendidas. La alberca quedaba justo frente a la sala, y desde el sillón alcanzábamos a verla por los ventanales. Como a la 1 de la mañana el agua empezó a moverse sola. No me refiero a las ondas normales que deja el filtro, ni a una rama cayendo. El agua se levantaba en una esquina, se iba al centro y regresaba hacia la orilla, como si alguien estuviera caminando por dentro. Mi esposa estaba sentada a mi lado y también lo vio. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Luego se escuchó la puerta del sótano abrirse otra vez. Esa vez no estábamos en la cama. Estábamos mirando hacia el patio cuando el sonido salió a nuestra espalda. Mi esposa se subió al sillón como si el piso quemara. Yo no volteé de inmediato. Me quedé viendo el vidrio porque en el reflejo aparecía una sombra larga cruzando por el pasillo de atrás. Cuando me animé a darme vuelta, el pasillo estaba vacío. La puerta del sótano, abierta. La madrugada se volvió un infierno. Las luces del segundo piso empezaron a prenderse y apagarse solas. Se escuchaban pasos arriba, de un cuarto al otro, como si alguien trajera prisa. El techo del estudio sonaba con arrastres y golpes que iban de una pared a otra. Mi esposa se puso a llorar de coraje y me dijo que prefería dormir dentro del carro antes que subir. Le hice caso. Agarramos cobijas, llaves y nos salimos al patio frontal. Pasamos el resto de la noche en el carro, con las luces de la entrada encendidas. Desde ahí vimos moverse las cortinas del cuarto principal varias veces, aunque todas las ventanas estaban cerradas. A la mañana siguiente vino el albañil que había mandado el dueño. Era un señor ya grande que al principio hizo bromas, como si pensara que nosotros éramos una pareja nerviosa exagerando cosas. Bajó al sótano con su lámpara, tardó menos de 2 minutos y salió sin ganas de seguir platicando. Dijo que abajo habían hecho trabajos de esos que no se quitaban con una escoba ni con pintura, que si queríamos arreglarlo de verdad había que tumbar piso y pared en ciertas partes. El dueño llegó 1 hora después. Entró con nosotros, vio el círculo marcado, la cera vieja y los agujeros del fondo. Se quedó serio. Comentó que su tía había vivido sola mucho tiempo y que en sus últimos años dejaba entrar gente para terapias o oraciones, porque se había vuelto muy creyente de esas cosas. Nunca imaginó que hubieran usado el sótano para eso. Mi esposa le preguntó si alguien había muerto ahí. Él dijo que no sabía y que prefería no inventar. El día pudo haber terminado ahí, pero apenas se fue el dueño la casa volvió a ponerse encima. Mi esposa estaba en la cocina cuando escuchó a alguien correr por el segundo piso. Subí a revisar y no encontré a nadie, aunque una de las puertas se azotó detrás de mí y me dejó encerrado en el cuarto de televisión. Tardé un buen rato en abrir porque la manija no giraba. Del otro lado mi esposa me gritaba que la puerta del sótano se había abierto sola y que había algo en el pasillo. Cuando logré salir, la vi parada junto a la escalera, blanca de la cara, señalando hacia abajo. Desde el borde del primer escalón se veía perfectamente que la luz del sótano estaba prendida, y al fondo había una silla colocada en medio del círculo. Esa silla no estaba ahí por la mañana. Esa noche el dueño nos ofreció irnos y devolver una parte del dinero en lo que conseguía otro lugar para nosotros. Le dijimos que sí. El problema era que no podía hacerlo de un día para otro. Nos pidió 2 días. 2 días más dentro de esa casa se sintieron como una condena. Intentamos quedarnos solo con lo indispensable abajo y ya no subir. Cenamos en la sala. Pusimos la televisión fuerte. Dejamos la puerta del sótano amarrada con un cinturón y una cuerda. Cerca de la medianoche empezamos a escuchar voces. Venían de abajo y no sonaban lejanas. Sonaban metidas dentro del mismo hueco de la escalera. Eran varias, hablando al mismo tiempo, sin que se distinguieran bien las palabras. Mi esposa me tapó la boca para que yo no contestara nada, porque entre todas aquellas voces de pronto salió una igualita a la suya diciendo mi nombre. Ella estaba sentada a mi lado cuando la oímos. Lo que siguió fue peor.
El cinturón se tensó hasta quedar estirado y la cuerda empezó a tallar contra el marco como si alguien jalara la puerta desde abajo. El nudo aguantó unos segundos y luego se soltó. La puerta se abrió apenas. Mi esposa se levantó para correr hacia la salida y en eso se apagaron todas las luces de la planta baja. La casa quedó negra. Lo único que entraba era el resplandor azul de la alberca por el ventanal. Yo avancé a tientas buscando la puerta principal, pero escuché pasos salir del sótano y subir por el pasillo hacia la sala. Mi esposa gritó mi nombre desde la entrada. Fui hacia donde venía su voz y la encontré pegada a la pared, temblando, porque justo enfrente de nosotros había alguien parado entre la oscuridad y el reflejo del agua. No se le veía la cara. Lo único claro era la forma del cuerpo y algo colgándole de una mano, como un montón de cordones o cabellos. No avanzó, tampoco se fue. Se quedó allí hasta que regresó la luz y ya no había nada. No dormimos. Metimos en bolsas lo que pudimos y esperamos el amanecer sentados en el carro otra vez. Cuando salió el sol, entramos por el resto de nuestras cosas. Todo el segundo piso estaba hecho un tiradero. Las cajas abiertas, la ropa afuera. Un cuadro en el pasillo estrellado contra el piso. En el cuarto principal encontré la puerta del closet abierta y en la pared del fondo, escrito con algo oscuro, el nombre de mi esposa. Ella ya no quiso subir. Se quedó abajo llorando y diciéndome que dejara todo, que nos fuéramos así, aunque perdiéramos ropa, papeles, lo que fuera. Bajé con lo que alcancé a sacar y salimos de ahí antes de que dieran las 9. El dueño se portó bien dentro de lo que pudo. Nos devolvió dinero y hasta pagó una parte de la bodega donde metimos los muebles mientras conseguíamos otro lugar. Días después me habló para contarme que había mandado gente a limpiar el sótano y nadie quiso seguir trabajando abajo. Uno de los hombres aseguró que mientras levantaban una sección del piso encontraron telas, fotos, cruces quebradas, velas consumidas y frascos cerrados con tierra, uñas y cabello. El dueño me dijo aquello con pena, como si necesitara convencerme de que él tampoco sabía con qué clase de porquería nos había metido ahí. Le creí. La casa había pertenecido a su tía y él la estaba rentando por primera vez. Lo que quedara enterrado abajo venía de antes. Pensé que ahí terminaba todo, pero una semana después una vecina me buscó en el nuevo departamento. Había conseguido mi número por medio del dueño. Me dijo que no quería espantarnos más, pero que sentía obligación de decirnos algo. Comentó que años atrás la señora que vivía ahí empezó a recibir gente en las noches. Llegaban con cajas, cubetas, flores marchitas y bolsas amarradas. A veces se metían al sótano y pasaban horas encerrados. Otras veces salían al patio de la alberca y se quedaban alrededor del agua hasta la madrugada. Según la vecina, una muchacha que rentó después de la tía duró menos de un mes. Se fue diciendo que alguien subía del sótano todas las noches y se paraba afuera de su cuarto. Cuando la señora terminó de contarme eso, yo ya no tenía nada que preguntarle.